Qué hermoso es poder alabar al Señor y terminar, decir la alabanza a tus pies y rendirnos ante su presencia, porque ahí es donde vamos a estar bien, ahí es donde estamos seguros, ahí es donde tenemos comunión. Si te tenemos, decía una canción que lo repetí hoy, lo que pasa que fue en el retiro, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Cuánto creemos? Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Aunque nos falten otras cosas, pero el Señor suple, ¿sí?, todas nuestras necesidades. Quería antes de comenzar el mensaje, queríamos contarles que el viernes y sábado estuvimos en un retiro regional de pastores y líderes de la Confederación que se hizo en Posadas y asistieron aproximadamente 300 personas, la mayoría matrimonios, líderes y pastores. Así que pudimos tener un fin de semana muy bendecido también allá en el camping de la Iglesia Amigos de Jesús de Posadas. Así que estuvo muy lindo, vinieron pastores de Buenos Aires y San Juan y de varias partes del país también a traer unos talleres. La primer taller lo compartió Fabián Ruiz, ¿sí? Y él hablaba de qué nos pasó en la pandemia. Ya acá por ahí no tuvimos tanto tiempo, pero hay provincias que decía que tuvieron hasta un año y pico cerrados y a ellos le afectó un montón. Y decía, bueno, hizo todo un análisis de qué nos pasó, qué pasó en las iglesias, qué pasó con la gente, que en algunos casos no volvieron. Entonces todo eso. Y habló de lo que qué produjo eso, pero a dónde tenemos que ir, qué aprendimos de eso y cómo seguir adelante. También estuvo el pastor Marcelo de Emilio y hablaba de cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida, ¿sí? Cuidar cada uno nuestro corazón. También estuvo Carlos Terranova, que nos hizo reír en tiene una forma particular de predicar, pero él también nos habló de pasar la antorcha a las nuevas generaciones. Y había algo particular que por ahí nos sentimos ahí únicos con Ana, pero hizo un llamado a atención y preguntó cuáles son los pastores más jóvenes, ¿sí? Y todos los pastores de 25 o 20 a 30 años que están pastoreando una iglesia y éramos los únicos. Así que hizo un llamado a atención que hoy no hay pastores jóvenes, se está como que perdiendo, así que cuídenos porque estamos en peligro de extinción. Así que, pero sí hizo un fuerte llamado a preparar, porque eran la mayoría pastores grandes, a preparar jóvenes, preparar gente para que continúe el trabajo, porque decía, el primer punto que dijo, nos vamos a morir, hermanos. Le decía a los otros pastores, nos vamos a morir y ¿quién va a continuar el trabajo que nosotros estamos haciendo? Así que hizo un fuerte llamado de preparar y de pasar la antorcha a la nueva generación, pero también prepararlos. Y el último taller lo dio Alejandra de Emilio, la esposa del pastor de Emilio, y hablaba de boga mar adentro, no es boga río adentro, digamos nosotros, no, hablaba de que no solo que nos motivamos, nos revitalizamos, sino que ahora nos toca salir también, poder compartir, llevar el evangelio. Y ella decía, yo vivo en las calles, me encantan las calles para poder salir, predicar, hablar, y que eso tenemos que hacer también, animar a nuestras generaciones a poder salir a las calles y animar. Así que tuvimos un fin de semana muy bendecido, muchos pastores, la verdad, y podemos compartir con los pastores algunas anécdotas, algunas cosas, y nos animaba y nos daba también estos talleres para poder ir trabajando. Así que muy bendecido. ¿Qué les pasó alguna vez? Yo siempre con preguntas y me encanta preguntar, así que es algo de mí. ¿Les pasó alguna vez que estaban haciendo cosas por año, aprendieron de una manera a hacer alguna cosa y después de mucho tiempo se dieron cuenta que no era tan así la cosa que estaban haciendo? ¿Les pasó? Les voy a dar un ejemplo. A mí me pasaba que una mañana me pidieron, no me acuerdo si era mi papá o mi abuelo, me pidió que tenga que sacar un poste, y algunos ya saben, ya conté, pero tenía que sacar un poste de un lugar porque íbamos a poner otro poste y íbamos a poner un portón. Entonces había que sacar ese poste viejo,
sacarlo y llevarlo, y digamos que ese hueco necesitábamos. Entonces me pasé la mañana tratando de sacar ese poste, ¿sí? Y trataba y lo movía y traía agua y lo tiraba y lo movía y no salía, ya estaba flojito y no salía. Flojito y no sabía, y más le movía, más agua traía, flojito, flojito, ya le empujaba y caía más o menos, pero no salía del hueco. Entonces, y mi abuelo venía, miraba, se iba. A la media hora yo seguía moviendo el palo, venía, miraba como yo estaba haciendo. Y después de la tercera, cuarta vez que viene mi abuelo, trae un palo y trae una cadena y un cepo. Me dijo, atá la cadena por el cepo, poné el cepo y levantale. Hizo así, ¡tuc!, salió el poste. Hubiera sabido yo, como 2 horas antes, que se podía sacar de esa manera. Entonces muchas veces tratamos de sacar las cosas a nuestra fuerza y decimos, no, yo sé sacar un poste, yo sé hacer las cosas y muevo y trato de sacar porque no debe ser tan difícil esto. Pero a veces es más difícil y con solo una herramienta nos cambió la vida, ¿sí? Y quizás algunos identifican alguna forma de cocción, alguna comida, alguna forma de cocer, no sé. Algunos tendrán alguna anécdota parecida, decir, uy, yo si hubiera aprendido esto hace unos años anteriores, me hubiera facilitado la vida, ¿sí? Y quiero hablar en esta noche sobre una persona, y vamos a hablar hoy de nueva identidad, de tener una nueva identidad, que hoy se habla un montón. Y quiero hablar de Saulo de Tarso, ¿sí? Saulo de Tarso era una persona bastante fiera, ¿sí? Vamos a leer en su palabra, en Hechos 22. Vamos a ver que él era una persona bastante fiera, una persona bastante mala, y él pensaba que era una persona buena, ¿sí? Él pensaba que estaba haciendo bien las cosas, él pensaba que él estaba haciendo todo lo correcto delante de Dios, pero no era tan así su vida, ¿sí? Y en Hechos 22, si bien el relato, él hace varios relatos de su conversión, él lo va a hacer en Mateo en 9, después en Hechos 9, en el 22 y en el 26, él presenta su defensa y su conversión, pero vamos a basarnos primeramente en Hechos 22, donde él cuenta, ¿sí?, de cómo fue esa conversión que él tuvo. Y vamos a ver qué él hacía antes de que Dios lo llamara. Dice así Hechos 22, 1 al 5, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de que también recibí carta para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Él empieza a comentar qué es lo que él hacía antes del llamamiento que tuvo. Él perseguía a los cristianos, ¿sí? Él perseguía a estos los del camino, porque se llamaba el camino, se llamaban a las personas que seguían a Cristo. Entonces, él empezó a perseguir, a maltratarlos, a golpearlos. Incluso, ¿sí?, cuando habla sobre Esteban, dice que él dio carta de que sí murió y él asentaba eso. O sea, nuestro Pablito, hermoso Pablito que escribió varias de las cartas, era un terrible. Mataba a la gente, los castigaba. Él era el jefe que iba a entrar en este momento a esta iglesia. Estábamos adorando al Señor, contentos, todos adorando a los pies de Cristo. Y Él viene con sus soldados, entra y nos saca a rastras y nos lleva a castigarnos a las cárceles. Ese era Pablo.
antes de conocer a Cristo. Dice Hechos 26, también da otras cositas, otras pimientas. Decía: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él estaba enfurecido. ¿Por qué? Dice al principio: yo soy judío, de pura cepa, va a decir en otra parte. Estuve a los pies de ¿quién? De Gamaliel, un gran maestro. Entonces él se va a defender y dice: no, yo pensaba que estaba en lo correcto. Es más, tenía carta de los sacerdotes que me decían: andá y arrastrarlo a estos cristianos. Entonces Saulo en ese caso, tenía este llamamiento: yo estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo bien, yo estoy persiguiendo, yo estoy haciendo lo que debo hacer. Y era un hombre convencido que hacía lo correcto. Pensaba que todo lo hacía bien y en el nombre de Dios. Perseguía, torturaba y mataba en nombre de Dios y se burlaba de los cristianos. ¿Qué hombre? Hoy diríamos qué confundido. Pero ¿qué pasaría si nosotros éramos los fariseos y que aprendimos todo lo que aprendía un judío y un fariseo? ¿Qué pasaría si nosotros estábamos en el lugar de Pablo? Toda nuestra vida aprendimos de una manera, aprendimos de esta forma, y que cuando apareció el camino de Jesús, apareció Jesús y sus discípulos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Agarraríamos nuestra pistola, nuestro látigo? ¿O qué haríamos? Porque muchas veces es fácil agarrar y decirle: no, pero fulano es culpable, mirá esto, aquello. Pero no nos ponemos en el lugar. Toda su vida aprendió de esa manera. Fue instruido, fue entrenado para matar. Este era el caso de Saulo. Estaba entrenado para matar, estaba entrenado para perseguir. Pero Dios tenía un propósito con su vida. Y muchas veces nosotros también estamos atravesando un tiempo donde creíamos toda nuestra vida fuimos aprendiendo de una manera y nos dimos cuenta de que ese camino no era el correcto. ¿Cuántos de nosotros vinimos a los pies de Cristo y nos dimos cuenta de su verdad? ¿Qué es la verdad? Mucho tiempo de nuestra vida, toda nuestra vida, estuvimos equivocados, pero al encontrar su palabra y empezar a desmenuzar, nos dimos cuenta de que Jesús es verdad. Vamos a ver ahí en el 26, 12 en adelante. Sigue explicando Saulo o Pablo. Después vamos a ver la diferencia entre Saulo y Pablo. Dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, que decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué impresionante, ¿sí? Este hombre que estaba equivocado toda su vida, este hombre que estaba batallando toda su vida, decía, no, yo estoy en el camino correcto, yo fui enseñado de la mejor manera, estuve a los pies de Gamaliel, estoy con los fariseos, que son pura cepa y son uno de los mejores sectas del momento, ¿sí? ¿Cómo puedo estar equivocado? Hasta que se presenta Jesús en su vida. Jesús tenía un propósito con él. ¿Cuántos creemos que Dios tiene un propósito con nosotros? Amén. Cada uno de nosotros, si estamos hoy acá, es porque reconocemos y creemos que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito y muchos de nosotros fuimos llamados por Él para poder ser sus hijos. Y vamos a ver 3 acciones que hace Jesús, ¿sí?, con Pablo. Y primero, el primer punto es que Él lo confronta, ¿sí? Cuando Dios tiene un propósito y cuando vamos a estar equivocados y cuando estamos en el mundo viviendo a nuestra manera, ¿qué es lo que primero hace Cristo? Nos confronta con nuestro pecado y nuestra manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros tuvimos de decir, uy, Señor, te necesito? Ayúdame a dejar esto en mi vida. Ayúdame a afirmarme en ti. Él mismo nos confronta a través de una canción, a través de un versículo, a través de una palabra, a través de una persona. Le dice, vos no podés seguir así. Toda tu vida estás engañado. Estás engañado de diferentes religiones, de diferentes formas, con tu aspecto, con tu forma de pensar, tu carácter, y tenés que cambiar. A través de diferentes personas, a través de diferentes cosas, Dios nos confronta con nuestro pecado, nuestro carácter, nuestro orgullo. Esto es lo que hace Jesús con Pablo. Aparece un resplandor y hay una voz que dice ahí, que hablaba en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasaría si nosotros estamos alejados del Señor y nos dice, David, David, ¿por qué me dejaste? David, David, ¿por qué estás así? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué, no diría perseguir, pero ¿por qué no me aceptás? Y Jesús es lo primero que hace con Saulo, lo confronta con su pecado. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo no perseguía de poder decir, me voy a la iglesia, persigo a Jesús, lo amo a Jesús, voy a donde va Jesús, sino todo lo contrario. Veíamos en la parte anterior de que Él los mataba, los torturaba a los que seguían a Cristo. Lo primero que hace Dios con nosotros es confrontarnos con nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido confrontados con nuestro pecado? Nadie quiere levantar la mano. Entonces nos dimos el primer paso, hermano. Si el Señor no nos confrontó con nuestro pecado, con nuestro carácter, nuestra forma de ser, entonces nos dimos el primer paso con el Señor. Así que después vamos a hacer un llamado y ahí sí que vamos a levantar todas las manos. Pero si no fuiste confrontado o estás siendo confrontado, te animo a que puedas responder al Señor. Señor, ¿quién eres? ¿Qué pasaba con Samuel? ¿Cuántas veces escuchó? Samuel, Samuel. Pensaba que era el otro sacerdote. Hasta que respondió, heme aquí. ¿Hemos dicho esto al Señor? Heme aquí, Señor, soy tu hijo. Y segundo, lo que hace Jesús, no solo que lo confronta a Pablo, a Saulo, no solamente lo confronta a él, sino que también va a poner personas al lado de él, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros también Dios nos puso cuando aceptamos a Cristo, no sabíamos nada
del Evangelio o poco, Dios puso personas a nuestro lado o está poniendo personas a nuestro lado para que podamos crecer. Dios no nos deja huérfanos. Él pone personas a nuestro lado para que podamos crecer. Si vamos a ver su palabra, Hechos 9, 10 al 12, vamos a ver que Jesús pone personas a su lado para que puedan crecer. Pablo, ¿qué pasaría? Sí, Señor, te acepto. ¿Y después? Si él estaba mal visto, si todos le tenían miedo, los cristianos lo que más lo querían hacer es agarrar a Pablo y lo escondemos o lo matamos. Pero dice así, entonces había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he ahí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y se pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí? Dios pone primeramente a Ananías a su lado para que él pueda crecer, para que él pueda recobrar la vista. Él había perdido la vista, entonces pone a una persona al lado para que pueda crecer. Después le pone a Bernabé, le pone a los apóstoles y va creciendo. Después ya vemos a Lucas, que es ayudante de Pablo, y pone una serie de personas que están al lado para que pueda crecer. Y nosotros también tenemos que pasar ese proceso. Nosotros queremos saber todo. Decían: Señor, te acepto a vos, ¿sí? Con este quebranto, con esto que me pasó, te acepto a vos, pero yo quiero hacer la vida solo. Pero Dios te está poniendo personas al lado para que puedas crecer, para que puedas aprender. Y podamos identificar esas personas que tenemos al lado y podamos ser personas que crezcan. ¿Cuántos de nosotros tuvimos personas que nos ayudaron en el Evangelio? Yo tuve un montonazo. Un montonazo. Y hoy todavía me acerco a algunos para decir: quiero aprender más, quiero seguir creciendo, quiero aprender más del Señor. Señor, envía más Ananías alrededor de mi vida, pero que yo también sea un Ananías, que yo sea un Bernabé. Y el tercer punto, justamente, no solo que lo confronta con su pecado, no solo que pone personas para que él pueda crecer, sino que también le da una nueva identidad a Pablo. Y qué lindo es cuando el Señor nos da una nueva identidad, un nuevo propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo antes de ser cristiano? Matar, quebrantar, hacerlos blasfemar a los cristianos. Ese era el propósito de Pablo. Ese era el propósito de agarrar y hacer destrucción, matar, destruir. Pero Dios le da una nueva identidad. Y nosotros tenemos que tener esa nueva identidad en Cristo. Primero, la primera identidad que hace Cristo en nosotros, ¿cuál es? De criatura a ser nueva criatura o hijos. Esa es la primera identidad que nos quiere dar el Señor. ¿Somos nosotros, tenemos esa nueva identidad en Él? ¿Somos hijos de Dios? Mientras buscamos Hechos 26 nuevamente, vamos a ver qué identidad le dio Jesús a este Pablo. Le cambió su identidad. ¿Y saben cuál es la diferencia entre Saulo y Pablo?
Es el mismo nombre, pero en diferente idioma. ¿Saben por qué usó Pablo después? Y no más Saulo. Porque él tenía un ministerio que el Señor les dio. Si bien los apóstoles tenían un ministerio de primero ir a la casa de Israel, ¿cuál era el ministerio de Pablo? Ir a los gentiles. Y el nombre de Pablo era el nombre gentil, el nombre del pueblo, el nombre. Entonces empezó a usar ese nombre, ¿sí? Porque él también fue llamado a los gentiles. Y a Pablo no le dijo, bueno, ahora sos hijo de Dios, listo, ya está, juntate con los hermanos, andá a la iglesia y disfrutá de la alabanza. Y disfrutá de estar juntos, eso es todo el cristianismo. ¿Le dijo eso? Porque muchas veces nosotros creemos que el cristianismo es venir, con suerte venimos a la iglesia. Con suerte venimos y a veces cuando nos invitan y nos invitan y nos invitan y nos vuelven a invitar, por ahí decimos que sí. Y si creemos que solo venir a la iglesia es ser cristianos y ser hijos de Dios, estamos un poco equivocados. El ser hijo de Dios y el tener una nueva identidad en Cristo va mucho más allá. Porque la identidad en Cristo conlleva propósito, conlleva una misión, lleva algo que tenemos que hacer en la vida. No es sentarnos y decir, bueno, qué lindo que estuvo, me preparo, bueno, voy a ver si el domingo que viene vengo. Le dice, cuenta Pablo, lo que le decía Jesús, pero levántate. No le dejó ahí tirado, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto o experimentado. ¿Experimentamos ya al Señor? ¿Cuándo experimentamos su perdón? ¿Cuántos experimentamos de ser convertidos, de ser transformados? Que Él transformó, nos dio una nueva identidad. ¿Y para qué nos rescató el Señor? ¿Solo para estar acá los unos con los otros? No. Para ponerte por ministro. El llamado de Dios y la nueva identidad es que Dios te pone por ministro en el medio donde te moves. Acá hay ministros en la secundaria, hay ministros en la escuela como maestros, hay ministros en las empresas, hay ministros con sus proveedores, por sus clientes, hay ministros de todo tipo acá, a los profesionales, porque tenés la oportunidad de ministrar al que tenés al lado. Y no es una oportunidad, sino también un mandato, porque para eso el Señor te rescató. Para eso Él se apareció hacia tu vida, para darte una nueva identidad. Y de aquellas cosas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles, a quien ahora, primero lo libra y ahora lo envía a ellos. Le envía con un propósito. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que decir, Dios nos rescató de las personas, no sé, teníamos malas amistades, malas compañías, o Dios nos sacó de un mundo malo, de un mundo que no iba a ningún lugar, nos sacas de ese lugar y ¿qué hace de vuelta? Quedamos acá solitos y lindos entre todos los que nos llevamos bien. Si no, de vuelta nos quiere llevar a rescatar a esas mismas personas. Nos llama a decir, yo tengo que ir a ese amigo que yo tenía y que estábamos en la perdición. Ahora Dios me dio ese ministerio de buscarlo y hablarle de Cristo. ¿Para qué? Para que abra sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para eso Dios te puso ministro. Para eso te dio una nueva identidad. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios le da una nueva identidad a Pablo. No solo de llamarse de Saulo a Pablo, sino una identidad espiritual y una identidad de propósito. ¿Y cuántos de nosotros ya hemos aceptado ese llamado del Señor a ser ministro en donde el Señor nos puso? ¿Somos ministros del Señor? ¿Hemos aceptado ese propósito del Señor? ¿O nos conformamos solo, yo vengo a la iglesia, me siento, soy uno más del montón? Para eso Cristo no murió por vos. Para eso Dios no te dio solo una identidad, sino para que seas testigo, para que seas ministro, para que estés ahí. Y le digo, a mí me llamó mucho la atención y me dolió un poco cuando este pastor dijo, ¿quiénes son los pastores de 25 a 30 años que están pastoreando? Y era el único, éramos los únicos. ¿Será que Dios no está llamando más? ¿Será que Dios no hace más llamados a pastores, a misioneros, a maestros de escuela bíblica? ¿Será que Dios no hace más llamados? Me puse a preguntarme. ¿O será que nosotros no estamos aceptando el llamado del Señor? ¿O será que nosotros somos piedra de tropiezo para aquel que Dios está llamando? Y yo te animo a que reflexionemos en este momento y que aceptemos, escuchemos la voz del Espíritu Santo y podamos responder a su palabra. Dios no te rescató solo por rescatarte, Él te ama, pero también te da un propósito. De criatura a ser hijo de Dios. De no tener propósito a tener un propósito eterno. Nuevamente Pablo después va a decir en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nuevamente hasta ahí es una nueva identidad en Él que somos hijos. Pero después va a decir, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Si vos fuiste reconciliado en Cristo, tenés el ministerio de reconciliar a otra persona con Cristo, de anunciarle el Evangelio. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Amén. ¿Somos embajadores? Amén. Tenemos que ser embajadores. En el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y si en esta noche no estás reconciliado con Cristo Jesús, te animo a que te reconcilies con Él. Si nunca aceptaste a Cristo y no le dijiste al Señor, Señor, entra en mi corazón, que lo puedas hacer en esta noche. Hoy es tiempo, ¿sí? Hoy es tiempo de salvación. Hoy es el momento que el Señor te dice, aceptame como hijo, aceptame como padre. Quiero que nos pongamos de pie. Que si no estás reconciliado con Cristo, no te vayas de este lugar sin orar y pedirle al Señor, Señor, acá estoy. Señor, te acepto en mi corazón. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero estar reconciliado contigo. Pero también quiero hacer un llamado en esta noche
y que no lo hacemos muy particular, no lo hacemos muy de seguido. Que si el Señor te llama a ser ministro y sentís en el corazón, el Espíritu Santo te dice, yo quiero que seas ministro, y quizás alguno de acá, Dios lo está llamando para ser pastor, para ser misionero, pastora. Que puedas oír la voz del Señor. Yo sé que es una tarea difícil, es una tarea, pero que el Señor toque tu vida, toque tu corazón y puedas responder a Él. Y muchas veces escuchamos a todas las voces, menos la voz del Señor. Y que esta noche te reconcilies con el Señor, pero también que aceptes el ministerio que Él te está dando, al ministerio que Él te está llamando. Y vamos a orar, y aquel que quiera entregar su vida al Señor, que pueda repetir conmigo un modelo de oración donde nos entregamos a Él. Y todos nosotros tuvimos que pasar por ese momento. Decirle, Señor, te entrego mi vida. Señor Jesús, entrego mi vida a ti. Reconozco que sin ti no soy nada. Te necesito en mi vida. Reconozco a Jesús como Señor y Salvador. Te necesito en mi vida. Reconozco que Jesús vino a esta tierra, murió por mis pecados y resucitó para darme salvación. Te acepto como mi Señor y Salvador, y cuando me toque ir al cielo, quiero vivir la vida eterna contigo. Por eso entrego mi vida a ti. Y si hay alguna persona en esta noche que también quiere entregar su vida, pero como un ministerio vivo, un sacrificio vivo a Él, de decir, Señor, úsame para tu gloria, úsame para hablar a otros de Cristo, úsame para ser maestro de la Biblia, úsame para ser pastor, úsame para ser misionero, úsame, Señor, para en medio de mi trabajo, que gente se convierta, que en este momento salga esa palabra de tu corazón, Señor, quiero ser siervo tuyo. Ahí donde tú me mandes. Ahí donde tú me mandes, quiero ser un testigo fiel de lo que tú ya has hecho en mi vida. Porque estoy reconciliado contigo y quiero reconciliar a mis amigos, a mis vecinos, a mis parientes. Los quiero reconciliar con vos también, Señor. Por eso en esta noche acepto tu llamado. Y como decían los profetas, y lo dijo Pablo, Señor, heme aquí, pero dijo el profeta, envíame a mí. Sí, Señor.